Hola City Friends, bienvenidos una vez más a La City Sin Gluten. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es el sitio donde comparto recetas, información y experiencias sin gluten. Como han adivinado, para la receta que les traigo hoy es una masa de hojaldre. Una masa de hojaldre espectacular. Yo estaba haciendo experimentos y cuando me salió, literalmente saltaba de felicidad porque está... Como dice el título, como has visto en el título, esta masa de hojaldre la he sacado de otra receta. He cambiado algunas cosas, pero la he sacado de allí, de la receta de la masa de empanadas. Si no has visto esa receta, por aquí te dejo la tarjeta, también está espectacular. Pero ahora quédate conmigo porque tienes que ver el paso a paso de esta receta, no te arrepentirás. Lo mejor de esta masa de hojaldre es que la puedes guardar en la nevera y sacarla cuando la necesites y no se deshidrata, que esto es espectacular. Y no diré que está súper fácil de hacer, pero sí está fácil de hacer. Ya lo verán. Espero que les guste. Bueno, comenzamos. Si no estás suscrito, si eres nuevo al canal, bienvenido. Y bueno, suscríbete, es fácil, es rápido y tendrás acceso a toda esta información. Necesitaremos 200 gramos de harina de arroz, unas 13 más media cucharada aproximadamente. 100 gramos de almidón de maíz, unas 5 o 6 cucharadas. Recuerden que los ingredientes se los dejo en la caja de información escritos. 50 gramos de almidón de papa o de yuca. Yuca, mandioca, tapioca, tiene diferentes nombres según el país. Así. Y una cucharada de almendras molidas. 10 gramos aproximadamente. Una cucharadita de azúcar. Esto ayudará a que active la levadura. Una más media cucharadita de goma Santana. Esto es importante porque es lo que reemplazará el gluten en nuestra masa. Una pizca de sal o sal al gusto. Mezclamos nuestras harinas y le agregaremos un huevo grande. Lo mezclamos bien y se lo agregamos a las harinas. En esta receta lo importante es lo que te mostraré más adelante, que eso es lo vital para que esta masa de hojaldre salga perfecta. Le vamos a agregar media cucharadita de levadura seca de pan. Y voy a aprovechar para desearle un feliz cumpleaños a Carmen Rascón, que estuvo de cumpleaños el 2 de marzo. Espero que pasaras un día muy bonito. Un abrazo gigante. Le agregaremos 120 mililitros de agua fría. Poco a poco. Y vamos mezclando. Por aquí arriba te sale una receta en esta tarjeta que te está saliendo ahora mismo. Clica sobre ella y te lleva directamente. Pero ahora quédate conmigo, que esta receta merece la pena verla toda. Adicionalmente le estoy agregando 60 mililitros de agua porque he visto que la masa le hacía falta más agua. Pero eso es porque el clima está un poco seco y bueno, tal vez mis harinas tienen un poco más de grosor y han absorbido un poco más agua y necesitan más. Amasamos o mezclamos todo hasta que se integre todo muy bien y quede una masa homogénea. Así, miren, así está quedando la textura. Ahora pasamos al mesón y le vamos a agregar 2 o 3 cucharadas de aceite vegetal. Yo se lo agrego así, miren, una cucharada en el mesón y la otra se la agrego sobre la masa. Y vamos a amasar hasta integrar. Lo hacemos así, doblando la masa, haciendo como dobleces la masa sobre sí mismo, también boleando un poco, así como me ves. Esta es la textura que tiene que tener. ¿Cómo sabemos que está perfecta? Así, porque la estiramos mucho y se estira muchísimo antes de romperse.
Vamos a colocar nuestra masa envuelta en un papel film y la llevamos a la nevera por unos minutos hasta que se asiente. Mientras, vamos a colocar 250 gramos de mantequilla fría sobre un papel, así un plástico. Colocamos otro pedazo del plástico por arriba y lo vamos a amasar hasta que adquiera una forma rectangular. Y la mantequilla tenga aproximadamente 1 centímetro, medio centímetro de grosor. Llevaremos a reposar unos 15-20 minutos en la nevera. Aquí lo complicado de esto es que tiene que estar la masa y la mantequilla siempre muy fría. Luego, cuando hayan pasado los 15 minutos, ponemos sobre la mesa un papel de hornear o vegetal y le ponemos un poco de harina de arroz. Y sobre ella ponemos nuestra masa. Si no tenemos papel, pues lo ponemos la harina de arroz sobre el mesón, pero más o menos generosa la harina. Sobre la masa haremos, así como me estás viendo, una cruz. Y vamos a estirar en forma de cruz, justo como me estás viendo en el vídeo. No tiene que ser una cruz súper perfecta, más o menos la forma de cruz. Eso sí, en el medio vamos a dejar una pequeña montañita. O sea, la masa del medio va a ser un poco más gruesa, la de los extremos un poco más fina. ¿Hasta cuándo la estiramos? Hasta que pongamos en el medio la mantequilla y podamos envolver con los extremos el bloque de mantequilla completo. Ya lo verás en el vídeo. Como me ves, por aquí estoy midiendo el bloque de mantequilla. Cuando he visto que es suficiente, lo coloco en el medio y lo voy a cerrar así como te muestro. Como si fuera una especie de sobre. Si se rompe un poquito, no hay problema. Lo ponemos ahí, lo arreglamos un poquito más o menos y seguimos cerrando. Lamentablemente esta no es una masa con gluten. Las masas sin gluten tienen un límite de elasticidad y bueno, llevaremos a la nevera de 15 a 20 minutos. Una vez pasado estos 15 o 20 minutos, sacamos de la nevera y con la ayuda de un rodillo, y voy a ponerle un poquito de harina de arroz por arriba y por abajo para que no se pegue al estirar y me permita doblar. Estiramos la masa de la forma que te muestro en el vídeo. Es una forma de cinta. La vamos a estirar, en mi caso, hasta que salga de los extremos del papel de cocina, pero yo la he medido y es alrededor de unos 60 centímetros de largo. Una vez que hemos estirado toda la masa, vamos a proceder a hacer los dobleces. Estas serán nuestras capas de los hojaldre. Doblamos primero la parte de abajo y luego sobre la de abajo la de arriba. Este es un doblez simple y este es nuestro primer doblez. Luego, mirando de frente a la masa, ¿ves dónde está la punta? Giramos así hacia la izquierda. Otra vez, ¿ves dónde está la punta de la masa? Giramos hacia la izquierda. Así. Si la masa todavía está fría, pues vamos a proceder a estirarla de nuevo. Pero si donde vives hace mucho calor y la masa se ha calentado, pues métela en la nevera unos 15 minutos y luego la estiras. Estiramos de nuevo en forma de cinta hasta alcanzar unos 60 centímetros aproximadamente de largo. Estiramos y vamos a doblar como lo hicimos anteriormente. Primero la parte de abajo y luego la de arriba. Este sería el segundo doblez. En total haremos 6 dobleces. Una vez la tenemos así, de frente y volteamos hacia la izquierda. Ahora lo vamos a tapar y vamos a llevar a la nevera de 15 a 20 minutos.
Una vez se ha enfriado el hojaldre, lo sacamos de la nevera tal cual lo hemos metido. Miren, ¿ves? Está en la misma forma en que lo tenía anteriormente. La punta está hacia la izquierda. Y procedemos a estirar. Con el hojaldre es esto. Los ingredientes siempre tienen que estar muy fríos. Es por eso que lleva tiempo hacerlo, porque tenemos que estirar, doblar y enfriar. Esta sería nuestra tercera vuelta. Giramos hacia la izquierda y volvemos a estirar. Todo es técnica. Aprendemos esto y listo. Doblamos de nuevo. Este sería nuestro cuarto doblez. Y ahora sí, vamos a envolver y llevar a la nevera de 15 a 20 minutos. Sacamos de la nevera y volvemos a estirar. Recuerden, la punta siempre hacia la izquierda. La punta de la masa, ¿no? Volvemos a doblar. Y este sería nuestro quinto doblez. Ya casi estamos, chicos. Yo aquí le estoy echando un poco de harina de arroz para que al estirarla no se me pegue la masa y pueda doblarla mejor. Así, con mucho cuidado. Giramos la masa de nuevo hacia la izquierda. Y estiramos. Miren qué belleza. Y esta va a ser la última vuelta. Así, primero por abajo y luego la parte de arriba. Vuelta número 6. Si quieres hacer otras 2 vueltas más, puedes hacerlo. Pero así queda perfecta. Miren qué belleza. Esta masa de hojaldre es genial. Luego de esta última vuelta la vamos a envolver y la llevamos a la nevera mínimo 2 horas si la quieres utilizar ese mismo día. Mi recomendación, utilizarla al día siguiente o dejarla varias horas en la nevera. Y quédate conmigo porque te voy a mostrar un trocito de lo que será el video siguiente, donde utilizaré esta masa de hojaldre para hacer diferentes elaboraciones. Muchísimas gracias por estar aquí y por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo, que estará genial.